Bueno, antes que nada, creo que hay que aclarar que el nombre del fantasma de la inflación no es una invención de nadie en la Universidad Francisco Marroquín, sino es el nombre que un conocido director de teatro infantil que trabaja en el Banco de Guatemala le dio a una obra de teatro con la cual el Banco de Guatemala recorre toda Guatemala tratando de crear una cultura económico-financiera. Entonces, las ideas de Friedman en Guatemala pues incluso llegan a los más recónditos lugares del país y los niños están aprendiendo que la inflación, más que un fantasma, puede ser una realidad espeluznante. El título, El rescate a la memoria histórica económica, está puesto a propósito. No solamente hay que rescatar la memoria histórica de lo sucedido durante la Guerra Civil. A mí me sorprende realmente cómo se olvida la historia económica, sobre todo entre aquellos que no les tocó vivirla y sufrirla, y en las nuevas generaciones que por una razón u otra no han tenido la oportunidad de aprender esto de los libros, quizás porque los libros son muy nuevos, quizás porque no hemos escrito bien la historia, o quizás porque no hemos sabido enseñar. Para mi generación de economistas, esto fue, creo, un episodio que nos marcó, y me refiero al episodio de la inflación en Guatemala a final de los años 90. Miro aquí personas conocidas como Óscar Monterroso, Juan Carlos Castañeda, que éramos de la misma generación de economistas ahí por el 89, 90, terminando la carrera, cuando de repente, como bautismo de graduación, lo que recibimos es devaluaciones, inflaciones que superan los 2 dígitos, déficits fiscales muy grandes, y a partir de ahí, haciendo un análisis de mi propio caso, creo que nos nace el amor por la macroeconomía, el amor por los fenómenos monetarios. He puesto este nombre porque como profesor de economía y tratando todos los días con jóvenes e incluso con personas no tan jóvenes, pero que por el correr del tiempo se han olvidado lo que pasó en Guatemala, hoy en día se habla de la inflación, pero se nos olvida que en Guatemala tuvimos un episodio que nos hizo repensar la institucionalidad económica del país. Básicamente, en Guatemala pudimos experimentar en carne propia las sabias palabras de Friedman cuando decía que la inflación es en todas partes y siempre un fenómeno monetario. Esto, hoy en día, que es algo que se da por descontado, fue algo que en Guatemala se logró entender después de perder una estabilidad de casi 70 años en la cual el tipo de cambio estuvo al 1 por 1 y en el cual las tasas de inflación en Guatemala se mantuvieron en unos niveles muy pero muy bajos, simplemente afectadas por lo que pasaba a nivel internacional. Aprovechando que hay muchos jóvenes aquí y muchas personas que no lo conocen, voy a hacer un breve, pero muy breve recorrido sobre la historia mundial de la inflación para luego regresar al caso guatemalteco. Quizás la hiperinflación que uno más conoce cuando estudia economía es la hiperinflación de Alemania entre 1918 y 1924. Aquí en una escala logarítmica tenemos la cotización del marco alemán en oro versus el marco alemán, el Reichsmark, que era una moneda que no tenía convertibilidad. Entonces, en esencia, ustedes pueden ver que en cosa de 5 años se pasó de una cosa que era 1 por 1 a un número que es un 1 seguido de 12 ceros. Entonces uno se preguntará, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible. Alemania ha sido durante mucho tiempo el ejemplo clásico de lo que pasa cuando se pierde el control fiscal, el control monetario y cuando las expectativas son imposibles de hacer que converjan hacia ningún escenario plausible de estabilidad en una economía. Ahora, esto uno pudiera decir, bueno, pero es que eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, ahora hay una institucionalidad internacional, ahora hay bancos centrales con regulación, hoy hay todo tipo de mecanismos institucionales que previenen esto. Bueno, eso es un decir, porque miren lo que pasó en Zimbabue. Lo que pasó en Zimbabue entre 2007 y 2008. Me voy a reservar los ceros, pero si esto es tomado de Hanky Wok, de un documento que está libre en el internet para bajar. Lo que empezó siendo una tasa de inflación de 50.54 por mes, terminó siendo una inflación de 79,600 y después 9 ceros. Lo que equivale a una tasa de inflación de 89,700 y después me reservo porque son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ceros. Sepa Dios cuál es ese número. Entonces, esta amenaza, este fantasma de la inflación, no es algo que ya desapareció de la escena histórica mundial. Estamos hablando de un fenómeno que sucedió en Zimbabue hace 3 o 4 años.
Estamos hablando de un fenómeno que ocurrió en un país en vías de desarrollo. Estamos hablando de un fenómeno que si uno no tiene las instituciones y las reglas que limiten realmente la discrecionalidad en el accionar del gobierno, difícilmente uno puede pensar que este fenómeno esté superado. Y a manera de resumen, esta es una tabla tomada del mismo trabajo. Ahí tienen ustedes las tasas mensuales de inflación más altas de la historia. La de Zimbabue no fue la más grande. Hay una historia en Hungría en 1946 donde la tasa de inflación fue 4.19 por 10 a la 16. Se duplicaban los precios cada 15 horas. O sea, pueden imaginarse ustedes, comparen ustedes el caso de Hungría con el caso de Alemania. En el caso de Alemania se duplicaban los precios cada 3.7 días. Aquellas historias que yo le oía contar a mi abuelo de la Alemania de 1920, en el cual había que llevar con carretilla el dinero. En el caso de Hungría, en ese año de 1946, no tiene parangón en la historia. Por supuesto, uno puede decir esto no va a ocurrir nunca en Guatemala, pero la verdad es que si uno tiene que tomar una posición para juzgar estos fenómenos, yo creo que es mejor creer que el fantasma sí existe y en función de la creencia de que el fantasma sí existe, entonces tomar las medidas adecuadas para controlar. En nuestro caso no hemos llegado a estos extremos, pero cuando nos ha tocado cantar las rancheras es folk music en México, nosotros realmente no lo hacemos tan mal. Y para eso voy a pasar muy brevemente por la historia de Guatemala a finales de la década de los 80. Un periodo en Guatemala durante el cual la inflación se llegó a acelerar incluso por encima del 50% al año. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó durante el gobierno de la democracia cristiana. Aquí están resaltados los últimos 3 años de la democracia cristiana, más el primer año de Serrano, donde el gasto público, básicamente en cosa de 3 años, se multiplicó por 1.8 veces. Para que ustedes tengan una comparación, es como que si el señor presidente actual recibe el gasto público en 50,000 millones y lo termina entregando en 95,000 millones, 90,000 millones. Imagínense lo que eso sería. Esto derivó necesariamente en que el déficit fiscal, que había estado cerca del orden de los 200 millones de quetzales por año, en los años 89 y 90 brincara a casi 700 millones de quetzales por año. Hoy en día esas cifras no asustan a nadie, porque el déficit fiscal es 4 o 5 veces ese valor, 6 veces ese valor. Pero en aquel entonces, imagínense ustedes esto, es de estar financiando un déficit fiscal de 200, pasar a financiar un déficit de 750 millones durante 2 años seguidos, por supuesto que tenía que tener un efecto. Pero lo más interesante es cómo se financió ese déficit fiscal. Y fíjense que aquí estoy hablando de cosas que ocurrieron hace 22, 23 años. Son cosas que no debieron haber sido olvidadas o no deberían ser olvidadas por nosotros. Por supuesto, lo que sucedió es que en aquel entonces el gobierno de Cerezo y el gobierno de Serrano recurrieron al Banco Central para obtener financiamiento. En aquel entonces se permitía que el Banco de Guatemala le prestara dinero al gobierno. ¿Y qué fue lo que sucedió en el año 90? Ustedes pueden ver cómo el saldo de la deuda pasa de cerca de 870 millones a casi 2.500 millones con el Banco de Guatemala. Esos casi 2.000 millones de diferencia, ¿saben de dónde provinieron? De la impresión de dinero sin respaldo. Eso provinió, esto es el mejor ejemplo de la maquinita en Guatemala. Una maquinita que hoy en día no se tiene acceso a ella. Una maquinita que hoy está por ley desligada del financiamiento del gobierno central. Al menos en la ley y al menos en la práctica directa. Indirectamente puede ser que hayan otros mecanismos. Pero este tipo de fenómenos son fenómenos que no hemos visto desde ese momento. Eso, al día de hoy, si se tuviera la posibilidad, pudiera implicar un crecimiento de la monetización a valores que realmente nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por supuesto, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia fue que entre el año 89 la emisión de dinero pasara de 2.200 millones a cerca de 4.400. Es decir, en cosa de 3 años, la cantidad total de dinero emitido se duplicó en Guatemala. Por supuesto, duplicar la emisión monetaria debía o tenía que tener un efecto si es que si la afirmación de Friedman es correcta. Y todos los que estábamos vivos en esa época y a los que nos tocaba calcularla y a quienes nos tocaba ver los indicadores macroeconómicos, pues fuimos testigos de estos. En el año 90, la inflación anual o la interanual rozó cerca del 60%.
Un 60% que ustedes me podrán decir, bueno, 60% no tiene comparación con Hungría, no tiene comparación con Argentina, no tiene comparación con Alemania. Pero lo que es importante tomar en cuenta es que Guatemala históricamente ha tenido tasas de inflación más bien cercanas al 5-4%. Una tasa de inflación de 60% en un año es un fenómeno que en un país como Guatemala es capaz de destruir los ahorros de una generación entera, es capaz de poner al gobierno en un serio predicamento y fue capaz de provocar serios ajustes que creo todavía hoy estamos de alguna manera pagando las consecuencias. Por supuesto, todo esto tiene una correlación bien clara. No es que el gobierno se volvió loco, no es que los gobernantes decidieron emitir dinero por emitir dinero. Lo que sucedió aquí es que básicamente el gasto público creció por encima de la recaudación de impuestos y se recurrió a la monetización del déficit fiscal. Y de esa cuenta pueden ver ustedes cómo los déficits fiscales en estos 13 años que van del 80 al 93, en el periodo de la democracia cristiana rondaron el orden del 3% para llegar a 4% en el año 89 y el año 90. Aprovecho aquí para hacerles una llamada de atención. ¿Cuáles han sido los niveles del déficit fiscal en los últimos 4 años en Guatemala? Cuando uno le empieza a echar, le empieza a hacer los cálculos y toma la pluma y calcula, se da uno cuenta que de una manera u otra, la disciplina fiscal que había caracterizado a Guatemala, que se perdió en ese periodo, en los últimos 4 años, hemos también dejado abierta la puerta, hemos perdido en parte la disciplina fiscal y con este nuevo gobierno no se ve claro que esa disciplina fiscal pueda ser rescatada. Claro está, hoy en día no hay la posibilidad de que el Banco Central financie al gobierno, pero está la posibilidad que el gobierno siga endeudándose en los mercados externos, lo cual implica un crecimiento de la deuda e implica un peso cada vez más fuerte de la deuda sobre el presupuesto nacional y finalmente sobre la economía nacional. He escogido el periodo 80-93 por una sencilla razón. En el año 93 hay una reforma constitucional en la cual se establece una prohibición directa para que el Banco Central pueda prestar dinero al gobierno. Y esa prohibición expresa, a mi juicio, es parte de lo que hoy explica que Guatemala tenga tasas de inflación controladas. Y digo esto por una sencilla razón. En un contexto político como el que tenemos en Guatemala, en un contexto en el cual las instituciones no están firmemente asentadas en un Estado de Derecho, en un contexto en el cual cualquier cosa puede suceder dependiendo del ánimo de los gobernantes, de los políticos y de los congresistas, este tipo de expresa prohibición para que el Banco Central utilice la maquinita para financiar al gobierno, a mi juicio ha sido un interesante experimento histórico. ¿Qué es lo que pasó con la inflación? Ahí tienen ustedes una serie histórica más larga. Pueden ver cómo a partir del año 93, por diversas razones, ajuste fiscal, una de ellas, ajuste del Banco Central, otra de ellas, y por eso ustedes en la gráfica anterior miraban este componente, que es el componente azul, que es el déficit cuasi fiscal. Es decir, el Banco de Guatemala, el gobierno dejó de, no solo el gobierno tenía un déficit, también el Banco de Guatemala perdía dinero, algo que los jóvenes cuesta explicarles cuando están tomando teoría macroeconómica. Como un banco central que imprime los billetes puede perder dinero. Pero en esencia, la prohibición expresa tuvo un efecto directo sobre controlar la inflación, sobre reducir la variabilidad de la inflación y finalmente generar un ambiente macroeconómico que al menos ha dado una estabilidad mínima a Guatemala. Un ambiente macroeconómico que probablemente no hemos utilizado nosotros en nuestro beneficio para que el país despegue. Pero gracias a esa disposición, hoy en día nosotros tenemos todavía una situación económica en la cual la inflación no es una preocupación. El problema es que en la situación que tenemos hoy en día, en la cual las reformas constitucionales están a la orden del día, en la cual una reforma constitucional va a caer a un Congreso que va a tener que decidir finalmente qué cambiar, qué poner, qué quitar o qué dejar, la verdad es que está abierta la puerta para que pase cualquier cosa. Y sobre todo cuando uno pone Guatemala en el contexto internacional, donde todo es relajar la restricción monetaria, donde todo es emitir más dinero y donde parece que todos los problemas del mundo se han resuelto en los últimos años con mayor emisión de dinero. A mi juicio, esto es un gran riesgo, porque es precisamente la combinación de los factores críticos que pueden terminar en una mala decisión. Un relajamiento
de esa actitud que hemos tenido siempre de tratar de controlar a las finanzas públicas. Un cambio de actitud a nivel internacional en cual la inflación no es tan mala, la emisión de dinero sin respaldo no es tan mala, unido a un ambiente en el cual se quiere reformar la Constitución. Estas tres fuerzas finalmente pueden dar paso a una combinación que ojalá no termine donde pudiera ser el peor de los casos. Y eso depende de que cada uno de nosotros, desde la posición que tengamos y desde la influencia que tengamos, realmente luchemos por mantener una institucionalidad mínima. Como decíamos hoy temprano, probablemente uno puede estar en contra de los bancos centrales, alguna versión más dura de las ideas libertarias, pero si los bancos centrales están ahí, lo que tenemos que buscar y trabajar es cómo lograr que los bancos centrales se comporten de una manera predecible y de una manera que puedan generar estabilidad. Y en el caso de Guatemala tenemos dos grandes reformas que se introdujeron en esa época: la prohibición constitucional para prestar dinero al gobierno y la libre negociación de divisas. Esos son dos grandes candados que nosotros logramos poner en la conducción de la política macroeconómica. Pero eso me parece que no es suficiente. Todavía faltan otros candados, pero para eso tengo el honor de presentar al profesor Jordan, que nos vendrá a hablar del contexto internacional y cómo estas preocupaciones van más allá de Guatemala y son las preocupaciones que hoy tiene el mundo completo. Jerry, por favor. Thank you very much, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a la universidad por volverme a invitar. Hace más o menos 2 años vine por última vez y es un placer estar nuevamente en la Marroquín y participar en el centenario de Milton Friedman y las conversaciones que tuvimos antes y que tendremos mañana. Muy adecuado que reconozcamos la vida de Milton Friedman y me encanta que el seminario se enfoque en un aspecto muy importante en el trabajo de Milton Friedman durante muchos decenios, que es la función del dinero. En nuestros cursos elementales de economía nos gusta empezar intentando hablar del costo a los jóvenes estudiantes de economía. Simplemente es que este es el más alto valor que no debemos ceder para tener cosas. Una cosa que preferiría uno tener lejos de tener otras cosas. Este principio del costo de oportunidad es esencial en todos los análisis económicos. La economía se desarrolla sobre la base de estos principios y voy a hablar también de principios macro que juntan el aspecto monetario y fiscal. Todos los hogares, todos los negocios saben que tienen que vivir dentro de un presupuesto. Enfrentan limitaciones de presupuesto, así que hay que hacer elecciones. Esa es la realidad de la vida. Pero no siempre es el caso que los gobiernos enfrentan limitaciones de presupuesto y la realidad de hacer elecciones. Para mí, el propósito de presupuestar en el gobierno es dar a los políticos una razón para decir no. Y en las democracias, en la historia, por lo menos de los últimos centenares de años, encontramos a los políticos de lo más creativos para encontrar maneras de evitar decir no a sus electores. La razón por la que James Madison escribió en la Constitución de los Estados Unidos que definiríamos el dólar de los Estados Unidos en función del oro y la plata no fue porque él pensaba que este era el mejor arreglo, sino que hasta que encontremos una forma alternativa de decir a los políticos una razón para decir no tenemos elección en la democracia que limitarnos a un patrón oro o plata para poder aplicar una disciplina fiscal. Y esto es lo que quiero recalcar, que el arreglo monetario y el arreglo fiscal y la relación entre ambos.
Es un error cuando la gente empieza a pensar que los bancos centrales pueden corregir los errores del resto del gobierno. Y como ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos y es cierto de la historia de Europa en este momento, hay algunos factores fundamentales. Las economías económicas son resistentes inherentemente. Cuando hay derechos de propiedad aplicables y dignos de respeto y cuando hay activos que determinan los mercados y estos precios se utilizan para asignar recursos a los usos más productivos, incluyendo los recursos laborales, es ahí cuando uno tiene la tendencia natural de una economía creciente, una economía que se desarrolla, pero las economías no siempre crecen, no siempre se expanden. Hay sucesos, eventos, choques, sequías en la agricultura, terremotos, tsunamis, muchos eventos que pueden destrozar una economía. Una economía, si se trata de una economía de mercado, va a recuperarse y va a volver a empezar a crecer sin las acciones del gobierno. Pero a veces, particularmente los políticos, miran que la expansión económica no se ve como satisfactoria, por lo menos desde el punto de vista político, suficiente para lograr el nivel de prosperidad que han prometido a sus electores lograr. Mi respuesta a eso es que la función de los economistas de ayudar a los políticos en ese entorno consiste en buscar los engranajes que están impidiendo que la economía de mercado se expanda a un ritmo sostenible y para llevar a la prosperidad, y con frecuencia encontramos que son diversas intrusiones del gobierno en la economía que son la fuente del problema. Los gobiernos en todas partes se meten en los mercados laborales, en el sector de la energía, en los mercados de capital y de crédito, se intervienen en los mercados de moneda externa y de las funciones del mercado, intervienen en los mercados. Y entonces cuando oigo decir que el Banco Central puede intervenir y hacer algo para contrarrestar estos problemas y llevar a la prosperidad, como estamos viendo actualmente suceder en España, que tiene probablemente las peores leyes laborales del mundo, probablemente peores que las griegas y las italianas, la legislación, peor legislación ambiental y legislación en todas partes de la economía, y dicen, bueno, hemos enredado los microfundamentos de la economía, así que lo que necesitamos es que el Banco Central imprima más dinero para detener el problema. Esto no funciona. Si se trata de microfundamentos que son el fundamento de los problemas económicos, entonces tiene que acudir a estas intrusiones en el mercado por parte del gobierno y a estas autoridades regulatorias para encontrar las soluciones. Si no cuenta con un diagnóstico confiable de en qué consiste el problema, entonces no va a poder dar una receta que sea útil. Y se trata de un error serio pensar que podemos mirar a los bancos centrales y también a otras autoridades fiscales para encontrar soluciones de la manera de estimular la demanda de una manera que resuelvan los problemas microeconómicos y en la función económica. La realidad es que ningún país en la historia jamás ha logrado imponer impuestos, tomar préstamos para poder lograr la prosperidad. Así que es una esperanza falsa decir que crear dinero para poder expandir la demanda agregada va a curar la enfermedad económica, y con mucha frecuencia estas propuestas le quitan la presión a los reguladores y políticos para adoptar las muy difíciles pero muy necesarias reformas en las leyes y reglamentos laborales en la energía, etcétera. Algunas propuestas que se toman
de las enseñanzas particularmente de Milton Friedman. De la misma manera que la existencia de los bancos centrales con poderes discrecionales en un mundo de dinero sin respaldo, es decir, no anclado en el patrón oro o plata o alguno, invitan el riesgo moral que está presente en el sistema, en todos los sistemas financieros, en los Estados Unidos, en Canadá, aunque ellos lo están controlando mejor que nosotros en los Estados Unidos, ciertamente en la Unión Europea, los que han diseñado el euro de acuerdo con el Tratado de Maastricht entendieron el problema y trataron de incluir en el tratado normas que incluyan disciplina fiscal para limitar el peligro moral en el sistema financiero y fracasaron. La ausencia de limitaciones vinculantes en la discreción de las autoridades fiscales también crea peligros morales en toda la economía. La virtud del verdadero patrón oro de antes de 1914 e incluso el que existía hasta los 70 es que exigía disciplina fiscal. Creo que está equivocado pensar que en ese periodo del siglo XX de fracasos y a veces en las normas monetarias era un fracaso de esa naturaleza, sino que más bien se trata de un fracaso en el aseguramiento de la disciplina fiscal, cosa que se ha demostrado en mucha parte del mundo. Y una de las líneas que él tenía era Yugoslavia a principios de los 90, después de que cayera el muro de Berlín y buscaron su independencia y se convirtieron muchos países, incluido Croacia, etcétera. Yo estaba presentando acerca de las bancas en el mundo occidental y estaba hablando de las monedas y en mi presentación hice referencia a los bancos de Yugoslavia y tenía intérpretes que estaban tratando de decir lo que yo estaba diciendo en los idiomas y uno de los intérpretes se acercó a mí y me dijo, no sé nada de economía, pero sí sé que voy al banco y voy a sacar todo mi dinero. In an actuarial sense, government budgets are en un mundo como el de hoy, los impuestos, la carga de los impuestos es lo que sea que se gaste el gobierno, porque todos los gobiernos que gastan tienen que ser financiados, ya sea por medio de ingresos tributarios para tener un presupuesto equilibrado y el futuro, es decir, tener un excedente, cosa que no ha ocurrido en muchos lugares, o el impuesto implícito de evaluar la moneda, que es como que un impuesto a la inflación. Un corolario a esta propuesta es que reducir el gasto del gobierno es una reducción de impuestos real y libera recursos para usos alternativos más productivos. Entonces es errado hablar de reducir los gastos del gobierno como lo están haciendo en Italia, Portugal, Grecia y España como austeridad. Yo no estoy de acuerdo en que la austeridad se explique en la reducción del gobierno. Yo creo que más bien crea las condiciones esenciales para la creación de riqueza futura o para mayor prosperidad. La financiación del déficit es una tributación diferida y cuando la deuda creada por los gobiernos se le dé a acreedores extranjeros, también se puede volver una imposición tributaria desviada, cosa que nos lleva a una hipótesis dominada por las preceptos fiscales, es decir, que se trata de una sociedad que no está dispuesta a disciplinarse en el proceso fiscal y también va a no estar dispuesta a vivir con el proceso que esto conlleva. Esto nos dice que en un mundo de dinero sin respaldo, el dinero no es más que un instrumento fiscal, es otra forma de financiar al gobierno
y se debe visualizar y entender como una forma de imposición tributaria. Tristemente, como forma de imposición tributaria, la inflación es divisiva, es regresiva y daña a los más pobres de los ciudadanos más. Es una forma deshonesta de imposición tributaria, pero históricamente siempre ha sido popular. Sin limitaciones institucionales, los políticos siempre van a votar por más gasto y se van a comprometer a gastar más en el futuro a través de sistemas de atención social, etcétera, que de lo que cualquier sistema tributario puede soportar. Todas las experiencias históricas han sido así. Esto lo estamos experimentando en los Estados Unidos. La Reserva Federal dijo que cuando se tolera la inflación es porque nadie está diciendo la verdad. El dinero es parte del sistema de información de una economía. Eso quiere decir que la moneda de una nación no debe estar más sujeta a cambios, en lo que significa que los gramos en un kilo o incluso el significado de un gramo. Si a eso vamos, la gente elige utilizar como dinero esa entidad que se compare mejor a otros recursos para realizar transacciones y para evaluar activos y bienes. Eso quiere decir que la productividad del dinero proviene de la liberación de estos otros recursos, que ya no son utilizados para recabar información sobre valores relativos en la realización de transacciones. Esta es la cantidad de dinero, la importancia de la cantidad del dinero. Milton Friedman era famoso por utilizar el término cantidad del dinero, pero también reconoce el valor de los activos ahora y en el futuro. Con frecuencia no se entiende el costo de la inflación, que realmente es la pérdida de producción, la reducción en la calidad de vida con el paso del tiempo, que viene como resultado del deterioro de la calidad del dinero, es decir, la reducción del dinero en el sistema para poder dar información confiable a los hogares sobre factores de producción, bienes y activos. En las sociedades donde los cambios en el valor del dinero se ven contaminados por el poder adquisitivo incierto, se mandan señales equivocados y a los creadores de riqueza, así que estos toman decisiones equivocadas. Los recursos se asignan mal, así que el ingreso de las personas no puede cumplir con el potencial que su creatividad podría lograr. También significa que las tasas de interés nominales responden a expectativas de la capacidad de compra del dinero, que es la inflación. Eso quiere decir que la tasa de interés real, la vida más larga o más corta de los activos, se ven distorsionados en manos de los que toman decisiones, así que se vuelven a asignar mal los recursos y los ahorros se ven mal entendidos, y la idea de decenas de que el empleo y la producción se pueden hacer crecer de manera simultánea, o que hay algún tipo de compensación si uno crea un poco más empleo y hay menos desempleo con un poco más de inflación se tiene que rechazar de plano. Cuando aceptamos que los cambios relativos de precios son señales que los recursos se utilizan mejor cambiando de lo antiguo y hacia lo nuevo, entonces el dinero tiene que ser estable en su valor. Y entonces tenemos retornos reales para el capital verdaderamente productivo para todos nuestros recursos, incluidos los recursos laborales, y esto se refleja en las tasas de interés reales que no se ven ensombrecidos por expectativas de la capacidad futura de compra del dinero a través de la inflación. La utilización más eficaz y efectiva de los recursos de las personas se logra
únicamente cuando todos los participantes en la economía pueden tomar decisiones sobre la base del supuesto de que todos los cambios de precio que ven que ocurren todo el tiempo a su alrededor son cambios en precios relativos reales. Y que todos los cambios que ven en la tasa de interés son cambios en tasas de interés reales. Esas son las condiciones que darán lugar a las mejores condiciones de vida y mayor riqueza con el paso del tiempo, porque elimina las distorsiones del sistema que provienen, excepto en condiciones de los cambios en impuestos y otras imposiciones del gobierno que también influencian los recursos y la asignación de los recursos. Para mí se trata de una sugerencia subversiva, que la política monetaria y las acciones del Banco Central para reducir el valor de la moneda más rápido es de alguna manera algo bueno. Desafortunadamente, después de la crisis del 2008 y 2009 en los Estados Unidos, a veces en Europa y a veces en otras partes, hemos visto argumentar a los economistas que más inflación sería una cosa buena porque lubricaría las economías para que creciera más rápido. E incluso cuando reconocen que quitarle valor a la moneda es una forma de imposición de impuestos, dicen, sí, pero es menos malo, no es peor que otras formas de imposición tributaria, y estas otras formas de imposición tributaria van a limitar al gobierno, lo que es muy difícil, así que tenemos que tolerar lo menos malo de devaluar la moneda. Y esto es hoy de quitarle el respaldo a la moneda. Esto es un argumento hecho por políticos y no por economistas. A veces oímos decir que reducir el poder adquisitivo de los hogares a tasas más aceleradas es una cosa buena porque por el problema de cero espacio para los impuestos, porque entonces el gobierno no tiene más la probabilidad de tener mayores impuestos y como no hay más intereses, ya no se pueden hacer más que bajar las tasas de interés para poder revitalizar la economía. Para mí esto es algo que nos dice que buscar una mayor inflación y aceptar eso como una forma de imposición tributaria por la dificultad política de los demás es una perspectiva derrotista con respecto a las perspectivas de mantener una disciplina fiscal adecuada. Eso a mí me dice que vamos a aceptar la irresponsabilidad fiscal con el fin y vamos a vivir con ella porque no tenemos los mecanismos o la voluntad política para hacer otra cosa. Pero incluso los economistas que dicen eso deberían quedarse callados porque están socavando su propio argumento si dicen que la inflación va a ser intencional. Sabemos en economía que esto no es más que inflación esperada, que es de hecho un impuesto y sí es regresivo y afecta más a los más pobres y es divisivo y es deshonesto, pero sí funciona muy bien. Sí no se proyecta, pero si la gente altera su conducta esperando que el gobierno va a tomar esa acción, entonces reduce la capacidad del Banco Central de actuar. Para mí también es algo cínico hoy día que los líderes políticos, como lo hemos visto en los Estados Unidos, prometer que yo no voy a subir los impuestos a las personas de bajos ingresos, pero sí podríamos utilizar más inflación. Esto es lo peor de la deshonestidad en estas propuestas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado a celebrar con ustedes el cumpleaños de Milton Friedman. Y como siempre, los comentarios que voy a hacer son estrictamente a título personal, así que espero que los encuentren interesantes.
La pregunta que Hugo nos sugería, si volverá el fantasma de la inflación, depende de nosotros, si como ciudadanos lo permitimos o como ciudadanos lo impedimos. Es difícil encontrar a 3 personas que estén de acuerdo en estos días, pero esta cita de Lenin, atribuida a una citación de Milton Friedman en el libro Capitalismo y Libertad, me parece muy apropiada para el tema que estamos discutiendo hoy en día. La forma más efectiva de destruir una sociedad es destruyendo su dinero. Y abajo Keynes. No hay una forma más sutil o más segura de darle cara vuelta a las bases de una sociedad que destruir también su dinero. Y ante este problema, la cita de la derecha es de Milton Friedman. Dice, el problema es establecer arreglos institucionales que permitan que el gobierno actúe de forma responsable por el dinero y que al mismo tiempo limite el poder, por lo tanto dándole al gobierno y previniendo que su poder sea utilizado en maneras que vayan a destruir en vez de fortalecer la sociedad libre. Esto fue lo que ocurrió, lo que mencionó Hugo, en el año de 1994. Ocurrió un milagro en Guatemala. Lo que pasa es que los milagros ocurren, lo que pasa es que no tenemos capacidad de ver cómo ocurren los milagros. Pero en el año 94 se aprovechó una coyuntura que Hugo explicó claramente. Después de haber perdido durante 2 años consecutivos, Hugo hizo énfasis en la gráfica del 60%, pero el año anterior habíamos perdido 20% de poder adquisitivo. O sea que en 2 años, los guatemaltecos que recordamos esa época, perdimos el 80% del poder adquisitivo del dinero. Dígame si eso no es darle cara vuelta a la sociedad. Pero aprendimos, esa generación aprendió, y en el año 94 logró producir este milagro que es una cuestión que no conozco en otro país que haya ocurrido. Y se le colocó este párrafo al artículo 133 de nuestra Constitución, que dice, con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado o a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Con este mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que se emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Y se exceptúa de estas provisiones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las 2/3 partes del número total de diputados que integra el Congreso a solicitud del presidente. Este párrafo literalmente se refiere a lo que Friedman decía ahí, de crear arreglos institucionales. Lo que hicimos, quizás sin darnos cuenta, fue crear ese arreglo a nivel constitucional. Cuando estemos celebrando los 100 años de nacimiento de James Buchanan, vamos a poder ver cómo también esta limitación a nivel constitucional hizo una inmensa diferencia en lo que los políticos podían y no podían hacer a partir de ese año. Hoy tenemos un equipo que está promoviendo cambios a la Constitución. Y si bien es cierto, dentro de la propuesta que ha surgido del presidente, no se menciona específicamente el artículo 133, no podemos dejar de decir que como mínimo 2 personajes que integran ese equipo han expresado ya una opinión respecto a lo que piensan del artículo 133, lo cual no deja de ser preocupante, porque como todos sabemos, cualquier cosa puede entrar al Congreso de la República y una cosa muy diferente seguramente será la que salga del Congreso de la República. Y de ahí que para mí es fundamental que como ciudadanos entendamos lo que está en juego en este momento en nuestro país. Fernando Carrera escribió en su columna del periódico lo siguiente. Dice, los grupos de poder económico que en Guatemala apoyaron la decisión constitucional de debilitar fiscalmente al Estado, lo hicieron porque tenían otra utopía en mente, la de un capitalismo sin Estado.
Y posteriormente escribió: ahora que tendremos cambio de gobierno, nada es más urgente que superar ese fraude histórico contra la democracia. Y superar ese fraude histórico presumiblemente quiere decir eliminar la prohibición constitucional para que el Banco de Guatemala pueda dar financiamiento directo al gobierno y literalmente nos retorne al pasado y al peligro del fantasma de la inflación. Creo que está claro las consecuencias que podría tener que nuestro secretario general de Planificación Económica prevalezca en este debate respecto a la conveniencia de tener o no tener ese artículo, o siquiera de modificarlo para hacerlo más flexible. Sin embargo, el otrora ministro de Relaciones Exteriores de Alfonso Portillo regresa a estar cerca del poder y escribe apenas el 21 de junio de este año: con la reforma constitucional de 1994, eliminaron la competencia del Banco Central. Él se está refiriendo a que hoy en día solamente el sector privado, fundamentalmente el sector privado bancario, está adquiriendo bonos de deuda pública. Y él considera que el Banco Central le hace la competencia al sector privado. Dice: seguimos defendiéndolo con los argumentos de hace 20 años, pero la historia ya es otra y los aprendizajes de las crisis han abierto nuevas fórmulas. Y yo pregunto, ¿cuál aprendizaje de las crisis? Si en el año 98 Zimbabue tuvo una inflación espectacular, yo preguntaría, ¿quién ha aprendido que continúa pensando que el artículo 133 es un obstáculo? Porque los aprendizajes de las crisis ya han abierto nuevas fórmulas. Mi impresión es que esto se refiere a lo que Jerry mencionaba anteriormente del comportamiento, llamémosle laxo, en materia de política monetaria que tienen, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal, que es el banco central más famoso del mundo, y la ausencia de inflación en ese país. Así que yo he titulado estas gráficas Nuevas fórmulas o viejos trucos. ¿En realidad hemos aprendido algo de las crisis? Si vemos acá, es impresionante que más o menos por ahí, por la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, que fue en septiembre, por acá, el Banco Central de Estados Unidos ha hecho crecer la base monetaria a niveles de 1.8 trillones de incremento en la base monetaria. Eso es haber multiplicado la base monetaria por 3.25 veces entre el año 98 y hoy en día. Cualquiera hubiera pensado, como de hecho escribieron muchos economistas, que eso iba a provocar una gran hiperinflación en Estados Unidos. Y sin embargo, lo que vemos en la gráfica derecha es que la inflación se mantiene hoy en día alrededor del 1.7%. Aunque es interesante ver cómo este pequeño salto de la inflación que llevó a 4% coincide con este segundo salto en la base monetaria que fue el Quantitative Easing número 2 del Banco Central. Pero aún así 4% de inflación pareciera tolerable y esta más bien ha regresado a estar abajo de 2%. Y la pregunta es, no como decía Friedman, nos mencionó Hugo, que la inflación es siempre un fenómeno monetario. ¿Qué fenómeno más monetario que multiplicar por 3 la base monetaria? Quiere decir entonces que estamos no solo celebrando los 100 años de Friedman, sino la muerte de su teoría. Para la persona que únicamente está viendo esta gráfica de la izquierda, eso podría ser la conclusión, y de hecho ha sido la conclusión para muchos economistas, incluyendo a Edgar Gutiérrez, que no es economista. Pero lo que pasó en realidad es que, en primer lugar, la función multiplicadora de dinero de los bancos ha desaparecido del gobierno de Estados, de la economía estadounidense. Los bancos ya no están intermediando, los bancos ya no están creando dinero. ¿Pero por qué? Porque todo ese crecimiento, todo ese 1.8 trillones de dólares de reservas creadas por el Banco Central fueron a parar a los bancos y de los bancos regresaron 1.5 trillones de regreso al Banco Central, con el incentivo de que estas reservas en exceso
que los bancos tienen depositados en el Banco Central de Estados Unidos ganan un 0.25% de tasa de interés. Así que los bancos entregaron lo que se llaman los activos tóxicos, recibieron dinero y en vez de tener ese dinero parqueado en su balance general ganando cero, lo devolvieron al Banco Central donde están ganando 0.25%. No hay creación de dinero. El dinero salió del banco y regresó al banco. Por eso no estamos viendo una hiperinflación. Pero ese no es el caso de las gráficas que Hugo nos presentó del año 1990. O sea que esta no es una nueva fórmula mágica que hemos encontrado para capearnos de aquella frase que Milton Friedman dijo que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Aquí no ha existido un fenómeno monetario en la economía estadounidense que nos indique que están en peligro de una hiperinflación, a menos que los bancos comiencen a dar préstamos, este multiplicador deje de ser 0.85 y pase a ser 1 o más, y entonces sí vamos a ver cómo hace el Banco Central de Estados Unidos para regresar toda la pasta de dientes de vuelta al tubo. Así que eso no quiere decir que estemos vacunados, o que Jerry, que es un ciudadano estadounidense, esté vacunado, y nosotros, por ende, de las consecuencias de una inflación en Estados Unidos. Jerry mencionó esto, y Reagan lo dijo también. El gobierno no es la solución al problema. El gobierno es el problema. Y dentro del gobierno, el problema es el déficit fiscal. Y solo hay tres formas de financiar el déficit fiscal: impuestos, impuestos o impuestos. Escojan cuál de esos tres quieren. ¿Quieren impuestos explícitos, como acaba de ocurrir en Guatemala, a pesar de que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, donde nos suben la tasa de impuesto en nuestra cara? ¿Quieren impuestos velados, como la inflación, que fue el impuesto que en 2 años absorbió el 80% del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores guatemaltecos en el año 89 y 90? ¿O quieren impuestos que van a tener que pagar sus hijos o sus nietos, que es deuda pública? La decisión brillante fue de haber quitado el número 2. El gobierno ya no puede obtener financiamiento del Banco Central y por ende no se pueden crear de la nada esas grandes cantidades de dinero para destruir nuestro poder adquisitivo. Y cerrada la puerta 2, el gobierno ha utilizado una combinación de la puerta 3 con la puerta 1, principalmente la puerta 3 y, por ser políticamente más difícil, la puerta número 1. Ese es el próximo peligro al cual estamos enfrentando. No solo que pueda modificarse el artículo 133 para regresar el fantasma de la inflación, sino ahora el fantasma de la deuda. Miren esta gráfica, la línea central divide 1994, que fue el año en la reforma constitucional, y después. Y como Hugo nos lo puso, sin ánimo de ser repetitivo, hoy se fue a 60% la inflación, pero a partir del año 94 difícilmente ha tocado arriba de 10% la tasa de inflación. Y si ustedes ven cómo se ha comportado la masa monetaria en ese momento, también después del desorden pre-94, la masa monetaria ha tendido a tener tasas de crecimiento anual inferiores a las de antes de 1994. Masa monetaria e inflación. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Sin embargo, la puerta número 3 quedó abierta y lógicamente por ahí se nos fueron los muchachos. La puerta número 3, en esta gráfica, vemos cómo se ha comportado la deuda externa de Guatemala, en quetzalizada, 45 millardos de quetzales. Eso ha obligado al Banco Central a realizar ciertas operaciones para tratar de regular cada quetzal, cada dólar que se convierte en 8 quetzales, producto del gasto de esos dólares que entran, producto del endeudamiento externo, y eso ha provocado que estas operaciones traten de estabilizar la liquidez. Y por supuesto, la deuda interna expresada en quetzales, que hoy en día debemos en quetzales casi lo mismo que debemos en dólares. Esto era al año 2011, sumaban poco más de 90,000 millones de quetzales. Este año posiblemente lleguemos a los 96,000 millones y seguramente el año entrante vamos a rebasar la cifra psicológica de los 100,000 millones de quetzales de deuda externa e interna.
La puerta número 3 está abierta de par en par. Ese es el problema, además de tener que enfrentar el de una posible reforma al artículo constitucional, ¿cómo vamos a lidiar con el problema del endeudamiento? El peso del déficit fiscal, que es la puerta número 3, está reflejado básicamente por este saldo de deuda pública que ha venido creciendo, porque el déficit fiscal, que vemos en esta gráfica que está pasando ahí, está llegando en el eje derecho a 12,000 millones, según el presidente acaba de anunciar en el foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala, donde él estaba rindiendo cuentas de sus primeros 180 días de gobierno. Esa cifra salió de la boca del presidente, así que vamos a tener el déficit fiscal más alto, obviamente, en la historia de nuestro país. A la gente le gusta medir las cosas respecto al PIB, y yo creo que es un error, porque el PIB no paga la deuda. Lo que paga la deuda son los ingresos fiscales. Y desde esa perspectiva, el cociente de intereses respecto a los ingresos fiscales anda en el orden del 15%. 1 de cada 7 quetzales que el gobierno recauda lo está utilizando para pagar los intereses, porque como todos sabemos, la deuda nunca se paga, solo se acumula, a menos de que haya una crisis, en cuyo caso se pide la condonación, o simplemente, como Argentina lo ha hecho 5 o 6 veces ya, simplemente se reniega esa deuda y nunca se paga. Así que la tendencia que está acá es clarísima, y si ustedes ven esta caída en ese cociente, hasta llegar como a 11%, fue cuando el gobierno de Alfonso Portillo subió 2 puntos el IVA. Entonces el IVA estaba en 10 y bajó porque los ingresos fiscales subieron porque el IVA subió a 12. Quiere decir que estamos a las puertas no de antievasión 2, sino de evasión 3, 4, 5, etc. Y si queremos ver el déficit como porcentaje de los ingresos tributarios, vemos que estos ya están arriba del 25% posiblemente en el año entrante. Quiere decir que uno de cada 4 quetzales que este gobierno le ingresa, lo tiene que financiar a través de deuda. Imagínense ustedes financiándose con la tarjeta de crédito en 1 de cada 4 quetzales de su salario. Esta situación, desde mi perspectiva, es preocupante. Si lo vemos deuda como porcentaje del PIB, que a todo el mundo le gusta verlo así, estamos a toda madre porque tenemos 25% de deuda sobre PIB y Grecia tiene 100, 113, 120, ¿qué importa? No lo pueden pagar de todas maneras. Pero el PIB no paga la deuda, los ingresos fiscales pagan la deuda. Y si nosotros fuéramos personas u hogares creyendo que podemos gastar 25% más de lo que nos ingresa, entraríamos rápidamente en una crisis, lo cual no estamos lejanos a verlo. En conclusión, el único obstáculo institucional que existe hoy en día para impedir que el impuesto inflacionario sea de nuevo una realidad en Guatemala es el artículo 133, y por ello creo que tenemos que estar vigilantes a lo que nuestros políticos vayan a querer tocar en materia de cambios a la Constitución. No bajen la guardia, no crean que porque hoy no está, no va a poder aparecer en cualquier momento, porque están salivando literalmente por poder tener esos fondos. Y eliminar esa prohibición nos va a poner en un gravísimo riesgo institucional. Pero hay nuevos peligros. El crecimiento sin control, y cuando digo sin control, no quiero hacer una exageración, estamos literalmente creciendo sin control. Creemos que crecer el presupuesto de gastos en un 12% es algo normal, y en esa tendencia vamos. En los últimos años hay una diferencia que, por ejemplo, crecemos el gasto público en 12% y la recaudación viene creciendo en 9%, 10%, o sea, hay 2 o 3 puntos porcentuales de gap entre ingresos y gastos, y eso compuesto anualmente hace una diferencia increíble en la velocidad con la cual esas dos curvas se están separando. Es, creo yo, el momento adecuado para que, si vamos a pensar en reformas constitucionales,
pensemos en una reforma constitucional que, así como limita las facultades discrecionales del Banco Central para impedir el financiamiento público, también tengamos una reforma constitucional para impedir la capacidad de endeudamiento que tienen los políticos sobre los ciudadanos. Esa sí es una reforma constitucional de la cual vale la pena hablar y vale la pena discutir. ¿Por qué no, por ejemplo, el gobierno no puede gastar más de 5% arriba de sus ingresos? ¿Por qué no, por ejemplo, por mandato constitucional, no puede incurrir en un déficit fiscal arriba del 1% del PIB? ¿Por qué no, por ejemplo, no puede tener más del 10% de deuda sobre el Producto Interno Bruto? Eso les obligaría a los políticos a hablarnos de frente y a decirnos, en ese momento, señores, necesito subir el IVA del 12 al 13%, al 15%, que es paradójicamente lo que enfrentan hoy en día los españoles, ¿no? Tenían 18 de IVA y ahora tienen 21 de IVA. Pero creo que es una discusión, Jerry dice, deshonesta. Yo la llamo inmoral. Creo que es inmoral que a los ciudadanos se les imponga ese impuesto inflacionario o que a las próximas generaciones se les imponga el costo de una crisis de deuda. Creo que es momento de que le exijamos a nuestros gobernantes, a través de una reforma constitucional, que nos abren de frente y que si esta generación quiere y debe pagar un 15, un 20% de IVA o una tasa de impuestos sobre la renta del 40%, que así sea, pero que nos lo digan de frente y que seamos nosotros quienes tengamos la palabra y no a través de un impuesto inflacionario o de una crisis postergada, que es lo que hoy en día están pagando básicamente griegos, españoles e inclusive estadounidenses. Finalmente, les quiero dejar este pensamiento de Ayn Rand. Necesitamos al gobierno para protegernos de los criminales y una constitución para protegernos del gobierno. Gracias. Para Hugo, José Raúl, quería preguntarles un poco sus comentarios respecto al rol activista de los bancos centrales, digamos, en el que tanto se está insistiendo en este momento en países como Estados Unidos. Sí, esa pregunta surgió varias veces. Aquí yo creo que las cifras las gráficas de José Raúl son interesantes porque la gran pregunta de todo esto es si de verdad se han descubierto nuevas teorías, si de verdad hemos encontrado cómo vivir fuera de la restricción presupuestaria, y si esa es la lección, pues entonces habría que aprovechar y romper con la vieja sabiduría de milenios que tiene la humanidad. El activismo del Banco Central, tal vez la única manera de entender es como decíamos hoy en la mañana, cuando tienes que hacerle frente a una crisis como la que hay que hacerle frente, pues no quedaba de otra, o quebraban los bancos y la crisis que eso pudiera causar. Pero el problema de todo esto es que, digamos, aunque uno estuviera de acuerdo con esa intervención en un caso emergente, la pregunta es si con más de lo mismo de verdad el mundo va a salir de la crisis económica, y en eso hablo crecimiento de empleo, crecimiento económico, porque si es así, entonces no sé cuántos quantitative easing vamos a presenciar, porque ya tenemos dos que de alguna manera rescataron el sistema financiero, que vamos a tener un tercero o un cuarto. Pareciera entonces que estamos en una situación donde podemos poner más y más y más dinero, mientras no hay inflación, pareciera que entonces quizás estemos en una situación donde ponemos dinero pero no pasa nada. La trampa de liquidez keynesiana de hace mucho tiempo. No lo sé, pero desde la perspectiva de cómo eso nos afecta a Guatemala, a mí lo que más me preocupa es que esas ideas que se ven o esas acciones que se toman en el mundo desarrollado terminan por alimentar a personas en Guatemala que creen que nuestro Banco Central y nuestras finanzas públicas pueden hacer lo mismo, cuando sabemos que claramente ese no es el caso. Para mí quizás el mayor problema del activismo es que ese activismo le da alas a personajes como los que ustedes vieron ahí, que hoy pretenden reformar la Constitución y ponernos un nuevo marco institucional. Yo, escuchando a Jerry, me vino ese bombillazo, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso de Grecia, cómo podemos pedirle a un banco central que llene de liquidez la economía y que así se van a corregir las graves distorsiones en el mercado laboral, por ejemplo? O sea, ¿qué quantitative easing puede
corregir ese tipo de cosas. El problema es que no se quiere entrar en realidad a la razón por la cual las economías están mal en España, en Grecia, en Europa, en el mismo Estados Unidos. Las regulaciones, tanto en el ámbito laboral como en el campo económico, esas economías están así porque están reprimidas. Hay que liberarlas para que puedan florecer, no un tema de liquidez e inyectando fondos sin respaldo en la economía. Eso no va a hacer ninguna diferencia y claramente no ha hecho ninguna diferencia porque las ineficiencias que se le han metido al sistema no van a poder quitarse con liquidez. Ahora se dice, por ejemplo, en el caso de Grecia, que lo que necesita y su salvación es salirse del euro. ¿Por qué? Para que puedan regresar al dracma y que todo el mundo se empobrezca de la manera más rápida, dándose cuenta que ahora tiene un dracma que no vale nada versus un euro que tenía antes. Porque hay una rigidez hacia abajo de que los salarios no pueden ser cortados a la mitad. Daría lo mismo una devaluación del 100% con dracmas a que simplemente todo el mundo gane la mitad en euros, pero eso es algo que no quieren enfrentar y entonces pareciera que una inflación que no pueden tener en euros, pero una salida del euro como moneda, entonces les va a dar a ellos competitividad. Es simplemente no querer ver la realidad y haber entrado en una circunstancia por las gráficas irresponsables que yo he puesto ahí. Sigamos ese camino de endeudamiento interno, endeudamiento externo, un déficit fiscal sin control, no tengamos mecanismos institucionales para frenar la discrecionalidad abusiva que tienen nuestros gobernantes y vamos a parar como esos países. Bueno, tal vez más que una pregunta, en primer lugar quiero agradecer a Hugo por organizar esta actividad y a la Universidad Francisco Marroquín por patrocinarla. Creo que es un evento sumamente importante y fundamentalmente para quienes de alguna manera estamos involucrados en hacer política monetaria. Creo que el tema es sumamente relevante y creo que los tres expositores han contextualizado claramente las preocupaciones que lleva o que puede conducir un proceso inflacionario y un deterioro para la sociedad. En ese sentido, desde la perspectiva legal, quisiera señalar que este es un reto que se mantiene siempre presente. Es un tema no solo de establecer la norma, sino que quienes están a cargo de proteger la norma traten de que se cumpla. Lamentablemente existe un espacio siempre muy pequeño para que esa norma se pueda votar. Y traigo esto a colación porque cuando se fundó el Banco Central en 1945, como cosa que tal vez es anecdótica y no muchos conocen, desde ese momento ya se anticipaba la prohibición de que el Banco Central le diera crédito al gobierno. Y había un párrafo en la norma que permitía que si lo iba a hacer únicamente fuera por corto plazo y a través de una regla fiscal, como bien planteaba Raúl. Pero en el correr del tiempo, no solo se cambió la norma, sino que se posibilitó al Banco Central a otorgar crédito al gobierno, pero además también se modificó la composición de la Junta Monetaria, ampliando a más participantes del área pública. Posteriormente se modificó nuevamente y también ya participa sector privado y bancos y también participa el Congreso en la penúltima reforma del 85. Es decir, hay que tener mucho cuidado y como decía Raúl, hay que estar siempre vigilantes. La estabilidad en general paga y yo creo que la experiencia de América Latina lo ha demostrado. Todos los países de América Latina en general teníamos un problema similar de otorgamiento de crédito a los gobiernos. Pero no era solo el problema de la inflación, el problema de la inestabilidad financiera, porque se provocaba también burbujas en determinado momento que podrían llevar a colapsos del sistema financiero con costos muy altos para la sociedad. Y si uno hace el recuento de cuántas crisis financieras han ocurrido en América Latina en los últimos 15 años, se va a dar cuenta que la razón del cambio
de los 90s en la mayoría de bancos centrales estableciendo una norma como la que se ha referido en este seminario, básicamente viene del interés de darle más independencia a los bancos centrales. Y hay aspectos teóricos y prácticos que uno podría debatir respecto a esa independencia, pero realmente un banco central debe de tener la posibilidad de poder escoger los instrumentos para llevar a cabo la consecución de su objetivo fundamental, que es tener una inflación baja. Como vieron ustedes en las gráficas, los 90s realmente llevaron a un proceso de deterioro significativo para esta economía, tal vez la menor de América Latina, pero en las otras economías de América Latina el problema fue mucho más grave. Y qué bueno que para nosotros fue corto. Sin embargo, el tema de la reforma constitucional se quedó todavía corto porque se aprobó la del financiamiento, pero no se modificó la de la composición de la Junta Monetaria. Y como bien decía Jerry, la tentación en los políticos siempre existe. Siempre hay quienes creen que hay un trade-off entre inflación y empleo. Y muchas veces, a través de las formas que sea, tal vez ya no directamente a través del financiamiento, pero solo con el establecimiento de la tasa de interés se puede también afectar la inflación en el largo plazo. Entonces, para mí la reflexión es, creo que ser vigilantes es fundamental, pero todavía nos queda mucho por hacer. Para aquellas economías de otros países, como bien lo decía Hugo, han llegado a tomar medidas distintas a la forma de hacer política monetaria y el zero bound, que se le denomina, posiblemente esté acumulando hacia el futuro una serie de presiones inflacionarias, que habrá que ver cuál es la respuesta en su momento cuando la inflación comience a resurgir. El tema fundamental es si el Banco Central tiene suficiente credibilidad, podrá revertir fácilmente esos problemas de excesos de liquidez. Para economías pequeñas, donde la credibilidad de los bancos centrales todavía es limitada, me parece que el reto es mucho mayor. Y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con todas las formas institucionales, los arreglos institucionales que se establezcan, para que ojalá, así como hoy vemos una inflación relativamente baja, porque no es todavía la que uno desearía en el largo plazo, sea la suficiente para estimular a nivel microeconómico el desarrollo de otras actividades productivas. Gracias. This to me is an excellent and very important. Esto para mí es un comentario excelente y muy importante que toca en el aspecto crucial de la función de la banca central. Hemos visto países como Nueva Zelanda y Suiza que realmente han centrado su atención en esa independencia y protegerla y preservarla. En los bancos centrales y particularmente en las autoridades supervisoras de los bancos centrales, nos gusta decir que el capital de los bancos comerciales es muy importante. El capital de deuda, el capital propio y la solidez de los bancos tiene que ver con capital y por eso es que establecemos normas. Las normas de capital para un banco central es la credibilidad, como usted ha dicho, de su compromiso, de la solidez, y cuando se goza de un compromiso hacia una moneda estable, y esto no se ve socavado por la autoridad fiscal o por cambios constitucionales, etcétera, entonces el Banco Central puede hacer su trabajo y atender a la comunidad. Pero se trata, no es una cosa que se hace una vez, es algo que se tiene que hacer una y otra vez, trabajar y preservar esa forma de capital de banca central, que es la credibilidad. Sí, es lo más importante que ustedes tienen. I'd like to ask about... Yo quisiera preguntar acerca de la credibilidad de la Reserva Federal durante la burbuja en el mercado de la vivienda.
Como han revelado la información, ha quedado sin ambigüedades claro que la Reserva Federal estaba informando mal al público norteamericano. Varios de nosotros sabíamos que había una burbuja en el mercado de la vivienda. Varios de nosotros pensábamos que cuando explotara la burbuja habría una recesión terrible. Greenspan dijo, pero si no hay burbuja. Esas son tonteras. Cuando explotó la burbuja, él dijo, por Dios, esto es un eufemismo de burbuja. Para mí esto es una traición fundamental del capital del Banco Central al que usted está refiriéndose, y estoy de acuerdo con usted al 100%, pero cuando el Banco Central sistemáticamente está hablando de negar la existencia de una burbuja con la expectativa vaga de que uno puede navegar en la burbuja sobre la base de una observación del .com y la burbuja, y pues bueno, pues que hubo burbuja y explotó la burbuja y no hubo una terrible recesión, pero lo que la Reserva Federal está haciendo es eso, y dentro de la Reserva se está confundiendo al mundo académico. Para mí, los prejuicios de Greenspan, en lugar de evaluar críticamente la realidad de esta burbuja que iba a explotar y casi destruyó el capitalismo del mundo, es lo que hay que analizar. I agree with your analysis. Estoy de acuerdo con su análisis, particularmente el error que provino de la burbuja de los .com de los 90. La idea era que el sistema financiero podría tener un choque, como fue el caso en 1992, 99 y 2000. Pero en respuesta rápida por la banca central podría impedirse la depresión instantánea. El diagnóstico es que la depresión de los 30 fue causada por el mal diagnóstico de la pérdida de la bolsa de 1929. Contrajo el suministro del dinero y Bernanke dijo que él aprendió la lección del profesor Friedman de no cometer ese error en particular. Así que iba a cometer otros errores, dijo él, Bernanke. A mí me pareció que fue fallido como análisis de la burbuja del .com y también las acciones que tuvimos que tomar después del 11 de septiembre, donde ampliamos la base monetaria en 20% de la noche a la mañana, con $100 millones, cuando $100 millones todavía era mucho dinero. Y tuvimos mucho éxito en la semana después de los ataques en 2001, que exacerbamos el problema del peligro moral, y eso se conoció como el argumento de Greenspan. No importa lo grande que fuera la burbuja, el Banco Central siempre puede responder para proteger a la economía real de cualquier externalidad y efectos de la caída, y eso demostró ser una hipótesis falsa tanto al decir que no era burbuja, cuando mucha gente estaba diciendo que había una burbuja en el mercado de la vivienda, pero el mayor error fue, aunque haya burbuja y explote, nosotros podemos proteger a la economía real. Pero no fue solo los Estados Unidos, esto fue cierto del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, fue cierto también en Europa, y ellos todavía están sufriendo de los resabios de la burbuja del sector vivienda en Irlanda y con el colapso de los bancos irlandeses. Así que tenemos muchos episodios históricos en los libros de los cuales podemos aprender, y vamos a tener otra en Argentina, y va a ser otra en la que podremos observar cuando la moneda colapse nuevamente, y toda clase de cosas van a ocurrir, y después van a tener que nuevamente vender sus activos nacionales. Antes se los vendieron a los españoles, después los nacionalizaron, después se lo venderán a los chinos por 100 años. Siempre encuentran a alguien en el mundo para venderle sus activos nacionales, y después los nacionalizan. Parece que es un modelo que les funciona.
¿Cuáles son sus expectativas de inflación para los próximos 5 a 10 años en los Estados Unidos? I don't make forecasts. Yo no hago pronósticos porque no puedo pronosticar nada mejor de lo que lo puede hacer a otras personas, pero uno tiene que tomar decisiones en lo que algunos economistas llaman la estrategia mínima y máxima. Y si uno va a tomar decisiones en la gestión de carteras y de negocio, entonces la inflación no va a incrementarse. Y si sí se incrementa, ¿cuán malas van a ser las consecuencias para el decisor por haber apostado tanto que no iba a haber inflación? De otra parte, si uno supone que va a haber por lo menos una inflación de un solo dígito elevado y la inflación permanece baja, ¿cuáles son las consecuencias dada la experiencia histórica? Como ya ustedes vieron en estas gráficas, la duplicación de los niveles de precios en una década se necesitaría para establecer el equilibrio. Una duplicación en una década sería una tasa compuesta de más o menos 7%. Eso es simple aritmética y no podemos repeler las leyes de la aritmética, eso sí no podemos.